No nos fuimos de tema, permíteme por favor, la hipótesis, formularla, para que entiendas por qué te digo no nos fuimos de tema. Ni por un minuto. La nueva era, lo que va a hacer, de acuerdo a todas las profecías, es lo siguiente. ¿Qué va a ocurrir? Ya viste el cuentito, viste, te informé. No te puedes quejar, te informé. Los mayas dicen que va a suceder tal cosa y todas las culturas están de acuerdo. Bien. En esa información que viste algo muy interesante. Según nos informan, ves que la realidad toma forma a partir de algo que te dicen, porque uno puede decir, pero a la larga es todo creencia. Hay que creerle a la ciencia que dice que existe el sistema solar. ¿Cuándo viste a Júpiter? Todas las noches. Nunca, que yo lo... Me tienen que informar. Y yo, ese es Júpiter, qué bárbaro, qué bien la ciencia. ¿Cómo? Cuando yo a los chamanes les quería hacer entender que si se enferman es porque en mis primeros viajes, como un pelotudo que iba a explicarles en vez de... Bueno, llegó el argentino. Cuando yo en los primeros viajes iba, y les quería hacer entender que existe el átomo, el virus, la ley de... Era hermoso ver la cara con la que... Como, ¿vos te lo crees? La misma cara que vos le pones a ellos cuando te dicen el apu, el espíritu. Una cara como de respeto burlón, ¿viste? Se miraban entre ellos, pobre boludo. Se nota que es argentino. Bueno, ahora bien, uno de por sí da por sentado todo eso que existe. Es pura información, ¿entienden? O sea, si te dicen que en realidad lo que hay alrededor son 4 tortugas, la humanidad estaba tan segura de las 4 tortugas sobre las que se sostiene el mundo, como hoy está segura de la ley de gravedad. Newton, yo lo desarrollé en uno de los libros, antes de morir le dijo a su alter ego, a su gran amigo de toda la vida, yo no puedo creer que esto me hayan aceptado la ley de gravedad. Se lo dijo antes de morir. Yo no puedo creer cómo me aceptaron lo de la ley de gravedad. Si a mí me llegaban a contar eso, yo lo acusaba de brujo, decía él. ¿Cómo me aceptaron lo de la ley de gravedad? Es increíble. Por eso contó y le inventó la historia de la manzanita. Porque se dio cuenta que más tarde o más temprano lo iban a acusar de brujo, como efectivamente sucedió. Como efectivamente, cuando se dieron cuenta de que el 98% de lo que escribió Newton era alquimia. Nos publicaron el 2%. Nos informaron. Entonces creemos que Newton era científico. Newton era ocultista. El 98% de lo que escribió es alquimia, no te lo informan, entonces tú dices, pero la realidad es que la ciencia se apoya en Newton, se apoya en la magia. Bueno, no, pero también está Descartes. Otro día te conté la historia de Descartes. Okay. Bueno, ahora bien, otro delirante. Ahora bien, entendamos de qué estamos hablando. La nueva era, nos informan, acá uno podría decir, bueno, nos informan tantas fuentes de lo mismo, que, ay, qué lindo, el occidental ahí como sigue la idea, debe ser verdad. ¿Por qué? Porque uno dice, y si los mayas nos informan de lo mismo que la NASA, debe ser verdad. No, si lo que la humanidad sostiene termina siendo verdadero siempre. Ahí va la risa, ahí va la risa. La humanidad viene sosteniendo cosas desde que nació, por ejemplo, que la realidad es externa y no por eso es verdadero. Pero, ¿cómo se piensa en iniciación el final de esa frase? Mira, si tantos informan lo mismo, nosotros estamos domesticados para pensar, si tantos informan lo mismo, debe ser verdad. Entonces nos informan 3 canales que mataron a Bin Laden, debe ser verdad. Yo lo vi en la BBC, yo lo vi... Ok. Así pensamos nosotros. Es fundamental que nos escindamos, que usemos la división, que es el problema, como solución. Y que veamos cómo funciona nuestra mente. Ya sabes, en tu mente hay un codificador de verdades. Y cada época le informa dónde tiene que ir a buscar la verdad. Te estoy diciendo algo muy que para que lo escuches. Como necesitamos ubicarnos ante la realidad con algún sistema eficaz, ¿a cuál sistema creemos eficaz? Al que nos dice la verdad. Y en cada época el problema es, ¿con qué codificamos dónde está la verdad? Si tú nacías 100 años atrás, a la verdad la buscabas en los pulpitos de la iglesia. Esos que con sus tentáculos, desde el pulpito, trataban de... Ahora tenemos la verdad en el pulpito Paul. ¡Qué progreso! Ahora le creemos al pulpo Paul, o le creemos a la ciencia, o le creemos al púlpito de la iglesia. Lo que trato de que entiendan es que siempre hay un otro que nos informa dónde está la verdad. La verdad está en la palabra revelada, la verdad está en los laboratorios, la verdad está en los noticieros.
En algún lugar el yo va a detectar dónde está la verdad. ¿Y qué pasa? Nos venden un paradigma como el detector de verdades, el generador de verdades, para ser más exacto. Entonces tú lo que estás haciendo es un perfecto acto de creencia de que esto es realidad porque está científicamente comprobado. Tú no dices cuando te dicen está científicamente comprobado, los científicos dicen que es así. Tú dices es verdad. Y Paloccio Lau es lo peor, porque funciona igual. Si la ciencia te dice eso no existe, entonces nunca más trato de generar mi realidad con lo que la ciencia dice que no existe. Soy un tarado creyendo que la ciencia la puedo generar con palabras, o con sueños, o con energía, o con casualidades. Está científico, pero en el medio está, no está científicamente comprobado. Está científicamente comprobado que no es mentira. Yo nunca jamás pensé eso. ¿Cómo voy a pensar semejante primitivez? Automáticamente tú computas mentira, falso, y seguimos con las tablitas de Aristóteles, verdad, falso. La única preguntita es ¿qué carajo, qué cuerno nos dice que es la verdad? Ok, no sabemos que vivimos comprando la verdad que un paradigma nos vende como tal. Y si nos creemos que estamos informados de eso, decimos, bueno, sí, está bien, ya sé, y seguimos como si nada. ¿Qué sucede? Que cuando entonces quiere cambiar la realidad, ese mismo paradigma te dio todo el conocimiento necesario para vacunarse, para autoprotegerse, y que no puedas cambiar de paradigma porque te dio un montón de informaciones por las cuales este es el paradigma. Buenas noticias, 2 puntos, las peores. Te juro que yo he visitado tantas culturas donde no conocen una sola palabra del paradigma con el que tú dices que es la realidad, es así, e igual levantaron templos, igual vivieron, y vivieron un poquito mejor, y lograron estados de vida que a nosotros nos parecen ideales. ¿Y cuál es la realidad? Todos nosotros en el fondo estamos convencidos de que lo de ellos es superstición y lo nuestro es la realidad. La realidad es que el átomo existe. ¿Cuándo viste un átomo? Levante la mano el que vio un átomo. No la levante, no haga papelón. Nunca lo viste, ni lo vas a ver, porque la ley de incertidumbre de Heisenberg me... O sea que la ley misma, la ciencia misma dice que no puedo ver lo que la ciencia pone en la base. Es como que un chamán te diga la base de todo es el Apu. ¿Dónde lo puedes? No, jamás podrás ver un Apu. Entonces te tengo que creer. Lo mismo, pero a un chamán se lo dirías. A un chamán de guardapolvo blanco, no. Debe ser, ellos lo vieron en el laboratorio. Los chamanes también entre ellos dicen, ellos lo vieron al Apu. Ellos lo pueden ver, tú no, porque son una casta superior. Son los que tienen el jinete blanco del apocalipsis. Ellos miran por el telescopio y ¿qué ven? Un tic de luz allá abajo. Ahí está, ese es un electrón. Así se arma, Así se arma un paradigma que te informa que es la verdad. Entonces viene otro y dice, sí, está ahí, Dice, si lo ve un chamán, dice, eso es un Apu. Y viene otro chamán, ahí está, el Apu, Entonces después llegamos a la brillante conclusión. Es lo mismo, solo que le cambian el nombre. Entonces, ¿por qué creemos que es lo mismo? Si es un Apu, es un alguien a quien le puedo hablar. Y me obedece y me responde y yo también le puedo tomar a él indicaciones. Pedirle indicaciones. Si es un... no es que le cambiamos el nombre y no trae consecuencias. ¡Uy! ¿Dónde estábamos? Que estaba en la base de la realidad, la atención. ¿Y la atención que tenía como semilla? El discurso. Le cambie la palabra, pero lo cambie, llamemos sapo, lo llamemos Dios o lo llamemos electrones, lo mismo. No, ya ves que va a dar por resultado una realidad completamente diferente. Una realidad donde a la base de la materia le puedo hablar para que venga a mi casa. Entonces le puedo decir, quiero billetes en mi bolsillo. Ese electrón constituye billetes, vienen a mi bolsillo. Si ese electrón no tiene conciencia, entonces yo le digo, y los científicos me dicen, ¡ay, pobrecito! Quiero que entiendas, según de qué sistema paradigmático informas, la realidad va a ser un gorila, o la realidad va a ser un grupo de estúpidos pasándose la pelota, o la realidad va a ser otro grupo de estúpidos, nosotros peleándonos porque había gorila, no había gorila, había gorila, no había... Y así se pasan los días, peleándose en función de una misma información, sin que se interrogue si efectivamente lo que podemos cambiar es con qué informamos a la realidad. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Tendríamos que ir bien porque ahora viene la parte mala. Y si la parte buena no te gustó, estás en aprietos. Te conviene que te haya gustado hasta ahora. Te pasó a gustar. Por lo que te informé recién, ahora te pasó a gustar. Sí, la realidad es que hasta ahora me gustó. Sí. Bien. Si lo vemos de cerca y podemos ir divirtiéndonos con cada paso, verdaderamente sería todo un progreso. Sería todo un progreso. Señores, el sistema solar
entonces, del que todos estamos informados por la ciencia y que nadie pone en duda, porque somos personas que sabemos la realidad, gracias a eso llamado ciencia. Entienden que así la podríamos seguir toda la mañana, todo el día, tratando de mostrarte que todo sistema que te informe de la realidad es un paradigma. Yo te digo paradigma para que no te moleste tanto, pero la palabra verdadera la inventaron los griegos, que inventaron la palabra paradigma. No es la palabra correcta, paradigma. La palabra correcta es mito. Todo sistema que te informe de la realidad es un mito. Por supuesto, todo menos la ciencia. La ciencia no. La ciencia es verdad. Y volvemos a empezar. Bueno, si uno se toma esta libertad de entender que entre tú y la realidad siempre hay un mito que te informa lo que al final vas a ver en la realidad, te informo que hay pases de la pelota y tú recortas por el discurso y ves eso, y si ves otra cosa no sabes qué hacer con eso otro y se transforma en un problema igual, ok. Cuando uno entiende eso, adquiere cierta libertad de mago. Quiero cambiar la realidad, pues cambio el mito. Ya está, no está. ¿Por qué? Porque yo quiero eso. ¿Y el otro que te metió el mito? ¿Qué quiere? Lo que no quiere es que cambies el mito que te metió. Porque si cambias el mito que te metió, el que queda interrogado no es solo el mito, es el otro que se comió ese mito. Transmito. Y no permito que tú te remitas a otra cuestión que no sea la que yo admito. Atrapados por donde queramos en un mito. Sí, quiere decir que llegó. Ese era un buen lugar para... Bien. Ubicado esto, quisiera que entiendan qué tiene que ver todo esto con el 22 de diciembre del 2012 a las 11:11 en tu pueblo. Bien, nos han informado que viene un sistema solar y que entonces 25.625 años... Primero me tendrías que explicar que existe el concepto de año. Y un año, cuando la pelota dio una vuelta entera y llegó al mismo punto. Dime en una pelota dónde está el primer punto. ¿Dónde empieza una pelota? ¿Cuál es el primer punto para decir, este es arriba, este es abajo, este es el norte y este es el sur? Para decir que un año llegó a un lugar determinado, que aparte no es así, porque según la misma ciencia nos informa, va haciendo espirales el sistema solar, o sea, no hace círculos. Por lo tanto, el concepto de año ya es un concepto que hay que simplemente creerlo. De hecho, lo ajustan cada 4 años, hay que agregarle un día, las cosas más extrañas. Cuando, y lo digo no para mojar orejas, pero tampoco para dorar píldoras, cuando Europa llegó a los mayas y vio que el calendario era mucho más exacto, y qué casualidad, 14 años después a Gregorio se le ocurrió cambiar el mapa, el calendario. No avisó que era por eso, que el calendario que teníamos, que era espantoso, lo cambió por el gregoriano. Pero qué casualidad, se parece tanto al de los mayas y fue después de que descubrieron al de los mayas. Tiene 4 patas, ladra, te come carne. Lo más probable es que sea un perro, lo más probable. Bueno, ok. Pero quiero que entiendan, sencillamente, si caemos en todas esas cuestiones donde digamos, retomemos la frase, ¿cuál era la frase? Si todos nos informan de lo mismo, debe ser... Si nos reímos de eso es que vamos bien con la charla. Si todos nos informan de lo mismo, debe ser útil. Así lo piensa un mago. Aprovechemos esa información, ya que tiene consenso. Aprovechémosla, lo que no quiere decir que sea verdad. ¿Está claro esto? Quiere decir que es utilizable. ¿Por qué? Porque capta más mentes que ya captó. Es más fácil hacer sinergia, que se entienda, que se acepte un concepto. Bien. Si todas las culturas nos informaron de lo mismo, aprovechémoslo. Tal vez nos están queriendo dar una ayuda para que cambiemos la realidad, que al final es lo que nos preguntan, ¿no? ¿Y lo lograrás? Y no se olviden el manual. Dentro de unos minutos vamos al alto. Pero antes de ir al alto, quisiera que metamos las informaciones necesarias jugando limpio, aclarándote que la magia es un mito, pero la ciencia también, pero la antropología también, pero la religión también, y que como humanos necesitamos un mito que nos permite armar la realidad, no olvides, que nos permite armar la realidad que queremos. No confundas con que es un mito, no es verdadero. Cambias y lo único que puede hacer es cambiar de mito a mito. De hecho, todo lo que la ciencia dijo que era verdad, la misma ciencia lo desdijo después de que aparecen Niels Bohr, Einstein y Planck. Y la misma ciencia sigue siendo tan cara dura que nos dice la verdad. La misma ciencia que está de rodillas pidiendo disculpas porque nos vendieron un universo que era un mito. Eso no hizo que no funcione. Acá de lo que se trata es de elegir el mito más eficaz
para lo que yo quiero lograr en mi realidad. Y olvidarme de que alguno de esos mitos es verdad y otro es mentira. Porque todo mito genera la realidad que puso como semilla. Cuando uno adquiere esa libertad, entiende que está jugando con ¿qué fuerzas? ¿Con las propias o con las del otro? Claro, con las dos. ¿Por qué? Porque yo elijo trabajar con este mito, que es el con el que trabaja el otro. La cultura, cierta porción de la cultura trabaja con este mito. ¿Me sirve para lo que yo quiero? Pues bien, tomo ese mito. Entonces, si la ciencia me dice, tu enfermedad es incurable, es un mito. Me voy a otro mito donde me dicen, con ese mito, tu enfermedad es curable. Es más, no es enfermedad, es un maestro. ¡Ah, la mierda! Y yo lo traté tan mal, le di un bombardeo químico. Mirá lo que hago con el maestro. Me la pasé buscando, maestro, que me saque el cáncer, el maestro del cáncer. Vas a otra cultura y te dicen, en un cambio de mito, tienes un maestro. Por eso estás buscando un maestro, porque no lo encontraste. ¿Por qué? Porque precisamente estás buscando afuera. Y te llevan a una concepción de otro mito, donde una vez que aprendiste lo que ese maestro te tiene que enseñar, como todo maestro está muy ansioso de que siga tu camino. ¿Se entiende? Sí. Bien, ¿qué es una enfermedad que me tengo que destrozar con quimioterapia o un maestro? Mira, si con quimioterapia te la destrozan y la quieres destrozar, usa ese mito. Pero si lo quieres destrozar y la quimioterapia te dice que no, o te trae peores problemas que soluciones, ¿por qué no cambias de mito en lugar de adaptarte a la realidad de que la quimioterapia no podrá curártelo? Cambia quimioterapia y cáncer por pobreza y economía, etcétera, etcétera, etcétera. Tengo que hacer la pregunta. ¿Te está interesando el tema? Sí. No pregunto solo si lo estás entendiendo, te pregunto si te está interesando. Sí. ¿Sí? Porque de verdad ahora viene la parte más, digámoslo así, ya empiezan las fichas de dominó. Pusimos todas y si ahora, tic, empieza todo a ser una lógica muy encadenada a lo que hayamos puesto como semilla. Y yo trato de poner una semilla interesante para que darte argumentos de que, mira, considera esta semilla, a la larga demuestra eficacia, no demuestra ser verdadera, porque ninguna lo es, pero demuestra eficacia. Demuestra que, por ejemplo, nos dijo muchos años antes que venía una crisis económica donde las semillas del paradigma que nos informa nos decía la economía anda bien, la economía anda bien, la economía anda bien. Y las profecías decían, se viene una debacle como poco. Y lo digo aquí de frente a gente a la que se lo dije en el 2005, en el 2003, en el 2007, mucho antes de que explote la burbuja. ¿Qué significa esto? Significa que estamos ante la pregunta fundamental del ser humano. ¿Cuál? ¿Por qué es tan difícil cambiar la realidad? Porque lo que hay que cambiar es la mente. ¿Y por qué es tan difícil cambiar la mente? Pues porque yo no la domino. No es mi mente, es la del otro. ¿Qué hago entonces? ¿A matar al otro? No. ¿Qué hago? Elijo al otro del que quiero que mi mente se informe. ¡A la puta! Se podía. Si yo informo a mi mente con mitos distintos, yo elijo desde ese mito, entonces ¿qué sucede? Desde ese mito empiezo a armar realidades que con los otros mitos no. Ahora esto no quiere decir descartar a los otros mitos. Esto quiere decir, toma el mito que te sirve para lo que tú quieres lograr. Pero ¿qué sucede entonces? Dentro tuyo se produce inmediatamente una profunda división donde el otro en ti dice, este es el mito. No, este otro es el mito.